Tres amigos fueron a nadar, pero 15 años después, un pescador encontró algo que le hizo llamar inmediatamente a la policía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Marina Suárez despertó aquella mañana de agosto con el ruido familiar de los barcos pesqueros que partían del pequeño puerto de San Fernando, en la costa andaluza. El sol apenas comenzaba a filtrar sus rayos por la ventana cuando ya estaba preparando una pequeña mochila para su día de trabajo en la empresa de turismo náutico de Los Moreno. «Lleva un abrigo, Marina. El tiempo puede cambiar por la tarde», aconsejó Carmen mientras observaba a su hija desde el umbral de la habitación. «No te preocupes, mamá. Estaré de vuelta antes del anochecer», respondió Marina, besando la mejilla de su madre antes de salir. A sus 21 años, Marina vivía entre dos mundos: el humilde barrio de pescadores donde había crecido y la universidad en Cádiz, donde cursaba biología marina. Hija de José, pescador de tercera generación, y Carmen, costurera que remendaba redes para complementar los ingresos familiares, Marina representaba el orgullo de una familia que sacrificaba todo para verla graduada. Aquel verano, como en los anteriores, trabajaba como guía de excursiones marítimas para la familia Moreno, propietarios de una prestigiosa empresa de turismo náutico que dominaba buena parte de la economía local. Lo que pocos sabían era que Marina mantenía un complicado triángulo amoroso con los gemelos idénticos Javier y Adrián Moreno. Eran las 4:30 de la tarde cuando las cámaras de seguridad de la Marina captaron la imagen de Marina saliendo del trabajo, con sus shorts vaqueros y camiseta blanca, encontrándose con los gemelos Moreno junto al Audi A3 negro de Adrián. Los tres parecían relajados, quizás demasiado para lo que sucedería después. Miguel Sánchez, un pescador jubilado que solía frecuentar aquella zona del río para pescar en las tardes, fue probablemente la última persona que los vio con vida. Los tres parecían animados, llevaban toallas y una pequeña nevera portátil. Lo normal para un día caluroso como aquel, declararía posteriormente a la policía. Lo único extraño fue que uno de los muchachos, no sabría decir cuál porque eran idénticos, cargaba una mochila negra que parecía pesada. A las 9:45 de la noche, Carmen Suárez empezó a preocuparse. El cielo ya estaba completamente oscuro y Marina no había regresado ni contestaba a sus llamadas. Después de varios intentos, frustrados, contactó con Rosa Moreno, madre de los gemelos, quien tampoco había podido comunicarse con sus hijos. La preocupación se transformó rápidamente en angustia. José Suárez reunió a algunos amigos pescadores y pasadas las 11:20 de la noche se dirigieron hacia la Curva del Silencio, un tramo aislado del río Guadalquivir que otros jóvenes habían mencionado como probable destino del trío. Bajo el cielo estrellado de Andalucía, Juan Ribeira, amigo cercano de la familia Suárez, fue quien encontró el Audi A3, estacionado cerca del sendero que conducía al río. Lo que vieron desconcertó inmediatamente a los presentes. El coche estaba desbloqueado, con las llaves en el contacto. Sobre el capó, 3 teléfonos móviles estaban cuidadosamente alineados. A pocos metros, en la orilla del río, una toalla roja descolorida contenía la ropa de Marina perfectamente doblada. Shorts, camiseta y ropa interior. No había rastro de los jóvenes. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. El teniente Rafael Gómez, de la Guardia Civil, llegó al lugar a la 1:15 de la madrugada, iniciando los procedimientos estándar para casos de posible ahogamiento. Con la primera luz del alba, equipos de buceadores fueron movilizados mientras drones sobrevolaban la zona densamente arbolada de eucaliptos. La configuración de la escena sugiere que entraron al agua voluntariamente.
explicó el teniente a los familiares reunidos en la orilla. Pero las corrientes en esta zona pueden ser traicioneras, especialmente después de las lluvias de la semana pasada. El contraste entre las familias se hizo evidente desde las primeras horas. Mientras los Suárez permanecían en silencio, abrazados entre sí, Francisco Moreno llegó con 2 abogados y comenzó inmediatamente a presionar a las autoridades, exigiendo la ampliación de las búsquedas y ofreciendo contratar equipos privados. «Mis hijos conocen este río como la palma de su mano», insistía Francisco. «No se ahogarían aquí. Debe haber otra explicación. Durante los primeros 3 días, las búsquedas intensivas no revelaron cuerpos. Los buzos profesionales contratados por Moreno exploraron cavidades subacuáticas y corrientes por kilómetros, sin éxito. La ausencia de evidencias físicas comenzó a alimentar teorías alternativas. El primer informe policial documentó algunos detalles perturbadores. Ninguna de las ropas de los gemelos fue encontrada, al contrario que las de Marina. Marcas de neumáticos sugerían que otro vehículo había estado en el lugar. Y, más intrigante aún, el análisis de los teléfonos móviles mostraba que todos habían sido apagados prácticamente en el mismo minuto. «Hay algo extraño aquí», confidenció el teniente Gómez a su asistente. 3 jóvenes sanos no desaparecen simultáneamente en un río sin dejar ningún rastro. Mientras las autoridades consideraban ampliar la investigación para un posible crimen, las primeras teorías circulaban por el pueblo. Un ahogamiento colectivo en alguna cueva subacuática. Una fuga planificada debido a un posible triángulo amoroso. O incluso un ajuste de cuentas relacionado con los negocios de los Moreno, que además del turismo, tenían intereses en promociones inmobiliarias en la costa, no siempre transparentes. El teniente Gómez examinaba con detenimiento las marcas de otro vehículo descubiertas por un oficial a pocos metros del Audi. Con expresión intrigada, fotografiaba y medía cuidadosamente estas huellas mientras los buzos emergían del agua sacudiendo negativamente la cabeza. Una semana después del desaparecimiento, Carmen Suárez encontró en el cuarto de su hija un diario escondido bajo el colchón. Las últimas entradas revelaban a una Marina angustiada, dividida entre los hermanos. Al leer la última página, sus rodillas cedieron bajo el peso de la revelación. La situación está insostenible. Adrián descubrió lo de Javier y yo. Mañana acabaré con todo esto. No puedo seguir en esta mentira. El diario de Marina reveló la verdad que había permanecido oculta durante aquella semana de búsqueda incesante. Carmen permaneció sentada en la cama de su hija, con las manos temblorosas sosteniendo aquel cuaderno abierto, mientras las lágrimas caían sobre las páginas, y José leía por encima de su hombro, su rostro transformándose con cada palabra descubierta. «Un triángulo amoroso», murmuró José, su voz quebrada por la incredulidad. Nuestra hija estaba atrapada entre los 2 hermanos. Aquella misma tarde, Carmen entregó el diario al teniente Gómez, quien lo examinó meticulosamente en su despacho de la comisaría, usando guantes para no contaminar lo que ahora consideraba una pieza crucial de evidencia. Sus ojos escudriñaban cada entrada de las últimas semanas, tomando notas detalladas sobre la evolución de los sentimientos de Marina y las tensiones crecientes entre los 3 jóvenes. Al día siguiente, en la sala de reuniones de la Guardia Civil, Gómez presentó su nueva teoría a sus superiores. De pie frente a un tablón donde había dispuesto fotografías de los 3 desaparecidos, trazó con un marcador rojo las conexiones que formaban un triángulo entre ellos. «Ya no estamos buscando víctimas de un accidente», explicó con firmeza. «Debemos considerar la posibilidad de un crimen pasional». Las últimas entradas del diario sugieren que Adrián Moreno descubrió la relación entre su hermano y Marina,
programada para terminar con él precisamente el día de la desaparición. Mientras la investigación tomaba un nuevo rumbo, Francisco Moreno intensificaba sus esfuerzos para controlar la situación. En su lujoso despacho con vistas al mar, mantenía una tensa conversación telefónica con el jefe de policía local. Le recuerdo que mi familia ha contribuido considerablemente a la modernización de sus instalaciones. Su voz era calculadamente baja, pero amenazante. Espero su máxima discreción en este asunto, especialmente ahora que circulan rumores infundados. Sobre su escritorio de caoba, una fotografía de los gemelos permanecía boca abajo, como si no pudiera soportar mirarla. Los Suárez, mientras tanto, enfrentaban la dura realidad económica de mantener viva la búsqueda. En la pequeña agencia bancaria local, Carmen y José, con rostros demacrados por el insomnio y la preocupación, firmaban los papeles para hipotecar su modesta casa de pescadores. «Es todo lo que tenemos», explicó José al gestor bancario, que los miraba con compasión. «Pero necesitamos el dinero para continuar buscando a nuestra hija». 3 semanas después de la desaparición, Francisco Moreno organizó una conferencia de prensa en el ayuntamiento. Bajo los destellos de las cámaras, su rostro cuidadosamente compuesto para proyectar preocupación paterna, anunció una recompensa de 100.000 euros por cualquier información que condujera al paradero de los jóvenes. «No escatimaremos recursos para encontrar a nuestros hijos», declaró con voz estudiadamente quebrada. «Adrián y Javier son el futuro de nuestra familia, y Marina era como una hija más para nosotros». Al otro lado de la ciudad, José Suárez y sus amigos pescadores recorrían el mercado de pescado distribuyendo carteles con las fotografías de los 3 jóvenes. Cuando los vehículos equipados con tecnología avanzada contratados por los Moreno pasaron junto a ellos, José no pudo evitar sentir la amarga disparidad entre ambas búsquedas. «Es más fácil buscar cuando tienes dinero para comprar hasta los ojos que miran», comentó amargamente a sus compañeros. Las noches en la mansión Moreno habían adquirido una cualidad espectral. Rosa Moreno, desvelada por la preocupación, deambulaba por los pasillos cuando descubrió luz bajo la puerta del despacho de su marido. Acercándose sigilosamente, observó a Francisco a través de la rendija, viendo cómo cerraba apresuradamente un cajón que contenía fotografías antiguas de 1900. Los gemelos. Rosa se retiró silenciosamente, pero permaneció lo suficientemente cerca para escuchar a Francisco murmurar al teléfono. «Hice lo que tenía que hacer. Nadie cuestionará nuestra versión si todos mantenemos la calma». Aquellas palabras se grabaron en su mente, alimentando una sospecha creciente que no se atrevía a formular ni siquiera para sí misma. Un mes después del suceso, cuando la esperanza comenzaba a diluirse entre los habitantes de San Fernando, Manuel Ferreira, un pescador de camarones de 65 años, encontró un pequeño objeto brillante en el lodo de la orilla del río, a 500 metros del lugar original de la desaparición. El brinco de plata en forma de estrella de mar, todavía con restos de lodo adheridos a sus bordes, descansaba en la palma callosa de Manuel como un diminuto faro de esperanza. El pescador lo llevó inmediatamente al puesto de la Guardia Civil. Carmen Suárez fue llamada para identificar el objeto. Sus manos temblaron incontrolablemente al reconocer la joya. «Se lo regalé a Marina por su 18º cumpleaños», explicó con voz entrecortada. «Nunca salía sin él. Era su amuleto de la suerte». El teniente Gómez extendió un mapa detallado del área sobre su escritorio, marcando con un círculo rojo el lugar exacto donde se había encontrado el pendiente. Con el ceño fruncido, consultó los informes anteriores. Esta zona ya había sido supuestamente registrada por el equipo de buzos contratado por los Moreno, señaló a su asistente. ¿Por qué no encontraron nada entonces? Desde la distancia,
Utilizando unos prismáticos, Gómez observaba cómo Francisco Moreno discutía acaloradamente con el jefe del equipo de buceo privado que pretendía expandir la búsqueda hacia el área donde se había encontrado el pendiente. Le he dicho que concentre sus esfuerzos río abajo. La voz de Francisco, normalmente controlada, se elevaba con evidente irritación. No malgaste recursos en áreas que ya han sido exploradas. Gómez fotografió discretamente la escena con una cámara de largo alcance, añadiendo las imágenes a su creciente archivo de comportamientos sospechosos del patriarca de los Moreno. Aquella noche, cuando la oscuridad se cernía sobre San Fernando, Rosa Moreno abandonó sigilosamente la mansión familiar. Conduciendo su propio coche en lugar del habitual chofer, atravesó la ciudad hasta llegar al modesto barrio pesquero. Con pasos inseguros pero determinados, llamó a la puerta de los Suárez. Carmen abrió, sorprendida al encontrar a la esposa de Francisco Moreno en su umbral, pálida y visiblemente nerviosa. «Perdona la hora», susurró Rosa, mirando constantemente por encima de su hombro. «Pero tenía que verte en persona, sin que nadie lo supiera». Entró rápidamente y extrajo de su bolso un sobre pardo que entregó a Carmen con manos temblorosas. «Encontré esto escondido en el despacho de Francisco. Son fotos antiguas de los chicos con Marina, y hay un área del río marcada en un mapa que mi marido prohibió específicamente a los equipos de búsqueda explorar». Carmen examinaba las fotografías esparcidas sobre la mesa de madera desgastada de su cocina. Su rostro, prematuramente envejecido por el sufrimiento de los últimos 6 meses. Cada imagen parecía una puñalada en su corazón. Marina abrazada a Javier en una playa desierta, su hija y Adrián sonriendo en un barco, los 3 jóvenes levantando copas de champán en alguna fiesta privada. «Parecían tan felices», murmuró, pasando los dedos por el contorno de la sonrisa de su hija. Con delicadeza, Carmen desdobló el mapa que Rosa le había entregado. El curso del río Guadalquivir aparecía detallado con precisión, con un área específica marcada en rojo a unos 3 kilómetros del lugar original del hallazgo. En los márgenes, notas escritas a mano mencionaban profundidad 12 metros y corrientes cruzadas peligrosas. José se inclinó sobre el mapa, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Por qué Francisco prohibiría buscar precisamente en esta zona? Su voz sonaba ronca tras meses de gritar el nombre de su hija a orillas del río. En su oficina, convertida en un santuario dedicado al caso, el teniente Gómez había cubierto las paredes con cronologías, mapas y fotografías. La obsesión por resolver la desaparición se reflejaba en las profundas ojeras que enmarcaban su mirada. Estudiaba meticulosamente el material proporcionado por Rosa Moreno, buscando el patrón que seguía escapándosele. Al día siguiente, durante una tensa reunión en la comisaría, Gómez golpeó la mesa con frustración. «Necesito recursos para investigar esta zona de cavernas subacuáticas», insistió, señalando el mapa marcado. «Todo apunta a que puede ser clave». El comisario Ruiz evitó su mirada, removiéndose incómodo en su asiento. «El caso está oficialmente inactivo, Rafael. Órdenes de arriba», respondió con voz apagada. «No puedo asignarte más personal ni equipamiento». Mientras tanto, en el exclusivo Club Náutico de San Fernando, Francisco Moreno jugaba al golf con el juez Martínez y el jefe de policía regional. Entre golpes certeros y risas calculadas, los 3 hombres intercambiaban miradas cómplices cuando la conversación derivaba hacia el desafortunado incidente del río. «Una auténtica tragedia», comentó el juez, ajustando su guante de golf. «Pero sin cuerpos, es imposible determinar qué ocurrió realmente». Francisco asintió gravemente mientras calculaba su siguiente tiro. «Mi esposa aún no lo ha superado. Los médicos le han recetado más tranquilizantes»,
respondió, omitiendo mencionar las sospechas crecientes de Rosa. Aquella misma tarde, en el bar El Ancla frecuentado por pescadores, estalló una acalorada discusión entre los amigos de José y varios empleados de las empresas Moreno. «Tu jefe está bloqueando la investigación», acusó Pedro, compañero de pesca de José desde la infancia. «Y tu amigo José está levantando calumnias contra una familia respetable», replicó uno de los capataces de Moreno. «¿Quién sabe si su hija no estaba metida en algo turbio?». Los puños comenzaron a volar antes de que el dueño del bar pudiera intervenir, evidenciando cómo el caso dividía profundamente a la pequeña comunidad. En la madrugada siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, José Suárez empujaba su pequeña embarcación hacia las aguas del Guadalquivir. Solo, armado únicamente con su determinación y el mapa proporcionado por Rosa, remaba obstinadamente hacia la zona marcada, ignorando el dolor punzante que sentía en el pecho desde hacía semanas. El sol naciente iluminaba las aguas cuando José, a mitad de camino hacia su objetivo, sintió como si una mano invisible estrujara su corazón. Jadeando, intentó alcanzar la radio mientras caía sobre la borda de la embarcación, su rostro contorsionado de dolor. 3 horas más tarde, Carmen recorría angustiada el pasillo del hospital público, donde un médico de expresión grave le comunicaba el diagnóstico. «Ha sido un infarto moderado, señora Suárez. Su marido necesita reposo absoluto», explicó el facultativo. «La tensión emocional de estos meses ha debilitado considerablemente su corazón». Carmen asintió silenciosamente, preguntándose cómo mantener viva la búsqueda ahora que José estaba incapacitado. Esa tarde, el teniente Gómez visitó a José en el hospital, llevando consigo carpetas con información actualizada del caso. «No voy a desistir, José», prometió en voz baja, sentado junto a la cama. «Aunque todos los demás abandonen, seguiré buscando la verdad». José aferró con debilidad la mano del policía. «Marina está en esa zona marcada del río, teniente. Lo siento en mis huesos». Mientras tanto, en la mansión Moreno, Francisco permanecía solo en su despacho, bebiendo whisky directamente de la botella, mientras contemplaba obsesivamente fotografías antiguas de sus hijos. Al escuchar pasos en el pasillo, rápidamente guardó los documentos que estaba revisando en un cofre empotrado en la pared, disimulado tras una pintura al óleo. Rosa observaba a su marido a través de la puerta entreabierta, su rostro revelando una mezcla de miedo y determinación. Las sospechas que había mantenido a raya durante meses cristalizaban ahora en una terrible certeza. Esa noche, en su modesta casa, Gómez había convertido su mesa de cocina en un centro de investigación improvisado. Mapas hidrográficos del río cubrían la superficie mientras estudiaba detalladamente las características de las cavernas subacuáticas naturales de la región. Las corrientes en esta zona podrían arrastrar un cuerpo hacia estas cámaras submarinas, explicaba a su esposa Teresa, quien lo escuchaba con preocupación creciente por su obsesión. En la oscuridad más profunda de la madrugada, Francisco Moreno navegaba solo en una lancha potente, siguiendo el curso del río hacia la zona marcada en el mapa. Llevaba consigo un paquete pesado envuelto en plástico negro. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de tensión mientras miraba constantemente a su alrededor, asegurándose de no ser observado. 3 años después del desaparecimiento, cuando la investigación parecía completamente estancada y el caso casi olvidado por todos, excepto los más directamente afectados, un sobre marrón anónimo llegó al escritorio del ahora capitán Gómez. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Contenía solamente una fotografía reciente de un hombre sorprendentemente parecido a Javier Moreno, sentado en un café en Buenos Aires, Argentina, con un sello de fecha en la esquina indicando que había sido tomada apenas 3 meses atrás.
La fotografía del hombre parecido a Javier Moreno temblaba ligeramente en las manos del capitán Gómez, quien la examinaba con una lupa en su despacho. 3 años habían pasado desde la desaparición, y ahora esta imagen amenazaba con derribar todas las teorías anteriores. Sus ojos, marcados por la obsesión de este caso irresuelto, escudriñaban cada detalle. La forma en que el sujeto sostenía la taza de café, su postura, la inclinación característica de su cabeza. «No hay duda», murmuró para sí mismo. «Es Javier Moreno, está vivo». Al día siguiente, durante una reunión tensa con el comandante López, Gómez enfrentó la resistencia institucional que había caracterizado el caso desde el principio. «Rafael, estás persiguiendo fantasmas», sentenció López cruzándose de brazos. «Este caso ya ha consumido demasiados años de tu carrera. La promoción a capitán debería haberte hecho más pragmático, no más obstinado». Gómez golpeó la mesa con la palma abierta, algo inusual en su temperamento normalmente contenido. «Tengo una prueba tangible, señor. Necesito reabrir oficialmente la investigación y contactar con las autoridades argentinas». Esa misma tarde, Gómez condujo hasta la mansión Moreno para mostrar la fotografía a Rosa. La encontró en la sala de estar, rodeada de los mismos muebles lujosos, pero con un aire de abandono que reflejaba su estado mental. «Señora Moreno, necesito que observe esta imagen con atención», dijo Gómez, extendiéndole la fotografía. Los ojos de Rosa se abrieron desmesuradamente. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la imagen, y el portarretratos, con la fotografía de los gemelos, cayó de su otra mano. «Javier», susurró antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara sobre el sofá. En la comisaría, un técnico especializado ejecutaba el programa de reconocimiento facial, comparando meticulosamente características entre fotografías antiguas de Javier y la imagen reciente. La tensión era palpable mientras todos observaban cómo el porcentaje de compatibilidad aumentaba, 75%, 80%, hasta detenerse en 87%. «Es concluyente, capitán», confirmó el técnico. «La probabilidad de que sea otra persona es estadísticamente insignificante». La noticia debió filtrarse porque apenas una hora después, Francisco Moreno irrumpió en la comisaría acompañado por 2 abogados de trajes impecables, exigiendo hablar con Gómez. «Esto es acoso policial», vociferó nada más entrar al despacho de Gómez. «¿Cómo se atreve a perturbar a mi esposa con falsas esperanzas?». Gómez observó con interés cómo el rostro normalmente compuesto de Francisco mostraba signos de auténtico pánico. «Señor Moreno, el reconocimiento facial confirma que es su hijo. ¿No debería estar celebrando que al menos uno de sus hijos podría estar vivo?». «Mis hijos están muertos», declaró Francisco con una frialdad escalofriante. «Es hora de dejar que los muertos descansen en paz». Gómez registró mentalmente aquella elección de palabras. «Hijos», en plural, cuando la fotografía mostraba solo a uno de ellos. Un desliz revelador. Esa noche, la joven oficial María Velasco, recién asignada al caso, permanecía en la comisaría mucho después del fin de su turno. Con dedicación metódica, revisaba registros financieros de las empresas Moreno que habían tardado meses en conseguir debido a la burocracia y la influencia de Francisco. La pantalla del ordenador iluminaba su rostro concentrado mientras descubría un patrón inquietante: 42 transferencias idénticas a una cuenta en el Banco Nacional de Argentina, siempre el día 15 de cada mes, comenzando en noviembre de 2006, exactamente 3 meses después de la desaparición. «Capitán, necesita ver esto inmediatamente», dijo por teléfono sin importarle la hora tardía. Mientras tanto, en una pequeña capilla en la periferia de San Fernando, Carmen y Rosa se encontraban secretamente, lejos de miradas indiscretas.
Rosa, visiblemente nerviosa, miraba constantemente por encima de su hombro como si temiera ser seguida. Francisco me amenazó, confesó con voz temblorosa. Dijo que si continuaba apoyando la investigación, nunca más vería a Javier. Admitió indirectamente que está vivo, Carmen. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que Francisco monitoreaba la ubicación del teléfono de Rosa a través de una aplicación. En su despacho, observaba con furia el punto que indicaba la capilla, un lugar donde su esposa no tenía razón aparente para estar a esa hora. Al día siguiente, Rosa ingresaba en el hospital local tras una sobredosis accidental de medicamentos. Francisco permanecía a su lado, interpretando perfectamente el papel de marido preocupado ante médicos y enfermeras. Cuando Gómez intentó visitar a Rosa en el hospital, la encontró sedada pero consciente. Sus ojos, sin embargo, reflejaban un terror absoluto. «Nunca hablé con usted sobre Javier», negó con voz débil pero firme. «Por favor, deje a mi familia en paz». 2 semanas después, Francisco salía del juzgado con expresión triunfante. Su abogado anunciaba a la prensa que habían obtenido una orden judicial prohibiendo al capitán Gómez contactar con cualquier miembro de la familia Moreno, alegando acoso y persecución injustificada. Para Gómez, esto solo confirmaba sus sospechas, pero ahora tenía las manos legalmente atadas. Durante los siguientes 11 años, el caso permaneció en un limbo, con Gómez investigando en su tiempo libre, acumulando pruebas circunstanciales, pero sin el poder oficial para actuar. 14 años después del desaparecimiento, cuando la sequía histórica de 2020 redujo drásticamente el nivel del río Guadalquivir, el anciano pescador Manuel Ferreira, de 78 años, caminaba por el lecho parcialmente expuesto. Su pie tropezó con algo enterrado en el lodo seco. Agachándose con dificultad, excavó con sus manos callosas hasta desenterrar un objeto metálico que reconoció inmediatamente como una pistola. Con manos temblorosas, envolvió el arma en un paño de pesca y, en lugar de llevarla a la comisaría, se dirigió directamente a la casa del recién jubilado capitán Gómez. Cuando éste examinó cuidadosamente la pistola con guantes improvisados, el número de serie aún visible en el lateral le confirmó lo que ya sospechaba: una Glock 19 registrada a nombre de Francisco Moreno. Manuel Ferreira depositó con manos temblorosas la pistola envuelta en el paño de pesca sobre la mesa de la terraza del capitán Gómez, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera ser observado. «La encontré donde desaparecieron aquellos muchachos, donde el río hace la curva cerrada», explicó el anciano pescador. Había más cosas allí, pedazos de tela roja, como aquella toalla que mencionaron en la época, y 3 casquillos de bala a pocos metros. Gómez desenvolvió cuidadosamente el arma con guantes improvisados. El número de serie, aún visible a pesar del barro seco, confirmaba sus sospechas más oscuras: una Glock 19 registrada a nombre de Francisco Moreno. «Manuel, ¿has hablado de esto con alguien más?», preguntó Gómez a solo 6 semanas de su jubilación forzosa. El anciano negó con la cabeza. «Todos saben que usted es el único que sigue buscando la verdad, capitán». Esa misma tarde, Gómez convocó a una pequeña reunión en su despacho. Solo asistieron personas de su absoluta confianza: la teniente María Velasco, 2 oficiales veteranos que habían estado en el caso desde el principio, y un técnico forense recién transferido que desconocía las implicaciones políticas del caso. «Oficialmente, estamos conduciendo una investigación medioambiental en el lecho del río expuesto por la sequía», explicó Gómez, señalando un mapa en la pared. «Nadie, absolutamente nadie, debe saber que hemos encontrado un arma vinculada a Francisco Moreno». Al amanecer del día siguiente, un pequeño equipo liderado por la teniente Velasco
Acordonó discretamente la zona. Habían colocado carteles de estudio de impacto ambiental para justificar su presencia. El sol naciente iluminaba el terreno fangoso mientras los técnicos forenses marcaban meticulosamente cuadrículas para el análisis sistemático del área. «Quiero que cada centímetro sea examinado», ordenó Velasco. «La sequía nos ha dado una oportunidad que no volveremos a tener». A media mañana, uno de los técnicos llamó a Velasco con urgencia. Había descubierto 3 casquillos de bala a pocos metros de donde se encontró el arma, parcialmente enterrados en el lodo. Con extremo cuidado, los colocaron en sobres de evidencia, etiquetando precisamente su ubicación. Horas más tarde, otro hallazgo provocó un silencio sepulcral entre el equipo. Fibras rojas sintéticas incrustadas en el barro seco. El técnico forense las recogió con pinzas, examinándolas bajo una lupa de campo. «Podrían ser de una prenda de vestir», murmuró. «Necesitaremos análisis de laboratorio para confirmarlo». En el laboratorio forense de Cádiz, un especialista comparaba las fibras rojas encontradas con la descripción del bikini de Marina en el informe original. La pantalla del ordenador mostró el resultado del análisis con un pitido confirmatorio. Correspondencia de material, 98,7%. Poliamida elastano rojo. «Es una coincidencia casi perfecta», confirmó el técnico a Gómez por teléfono. «Las fibras encontradas corresponden al tipo de material utilizado en trajes de baño femeninos de la temporada 2006. Paralelamente, un especialista en balística examinaba tanto la pistola como los casquillos encontrados. El arma fue disparada 3 veces, sin duda», explicó mientras señalaba las marcas internas. «La oxidación de los mecanismos sugiere que ha estado expuesta a elementos durante años, coherente con agosto de 2006. Gómez consultó rápidamente el Registro Nacional de Armas, confirmando lo que ya sabía. La pistola estaba oficialmente registrada a nombre de Francisco Moreno como parte de su colección particular. Un permiso especial que pocos civiles obtenían en España. Cuando un equipo de oficiales llegó a la mansión Moreno para notificar a Francisco sobre el hallazgo, solo encontraron a los empleados, quienes informaron que el señor había partido repentinamente para un viaje de negocios urgente a los Emiratos Árabes Unidos. «Salió hace 2 días», explicó el ama de llaves. No mencionó fecha de regreso. Rosa Moreno, sin embargo, permanecía en la casa. Cuando los oficiales le mostraron las fotografías de la evidencia, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Años de miedo parecieron dar paso a una resolución silenciosa en su mirada. «Yo sabía que algo terrible había ocurrido», confesó finalmente, lágrimas resbalando por sus mejillas. En los primeros meses después de la desaparición, encontraba frecuentemente a Francisco quemando documentos en su despacho a altas horas de la noche. Condujo a Gómez y Velasco hasta el patio interior de la mansión, señalando una zona específica junto a una fuente ornamental. «Aquí quemó ropa, una semana después del incidente», señaló Rosa. Cuando le pregunté, dijo que eran recuerdos demasiado dolorosos de los chicos, pero yo nunca había visto esas prendas antes. El equipo forense acordonó inmediatamente la zona de quemaduras, tomando muestras del suelo para análisis. La evidencia acumulada fue suficiente para que Gómez, finalmente, obtuviera una orden de registro completa para la propiedad de los Moreno. Docenas de oficiales entraron en la mansión mientras Rosa observaba desde la terraza, su rostro una mezcla extraña de alivio y terror. Parecía una mujer liberada de un largo cautiverio emocional, pero aterrorizada por lo que vendría a continuación. La búsqueda se centró primero en el despacho personal de Francisco. Los oficiales revisaron meticulosamente cada cajón y estantería, pero fue María Velasco
quien notó algo extraño en una pintura al óleo que dominaba la pared principal. Estaba ligeramente torcida, como si hubiera sido movida recientemente. Al retirar el cuadro, descubrieron una caja fuerte empotrada en la pared. Llamaron inmediatamente a un especialista para abrirla. Después de horas de trabajo, cuando finalmente consiguió descifrar la combinación, el contenido dejó a todos en silencio absoluto. Pasaportes falsos con fotos de Javier, recibos de transferencias internacionales y un diario codificado donde Francisco había registrado cómo gestionó la situación tras descubrir que A perdió el control a causa del comportamiento imprudente de M. El contenido del cofre fue cuidadosamente organizado sobre una amplia mesa en la sala de evidencias de la comisaría. Oficiales con guantes blancos fotografiaban y catalogaban meticulosamente cada documento, cada pasaporte, cada recibo, construyendo el rompecabezas que había permanecido incompleto durante 15 años. Los pasaportes falsos llamaron inmediatamente la atención de Gómez. Todos llevaban la fotografía de Javier, pero con diferentes identidades: Alejandro Méndez, Ricardo Fuentes, Gabriel Torres. La meticulosidad con que habían sido falsificados sugería conexiones con especialistas en documentación ilegal, otro delito que añadir a la creciente lista de Francisco Moreno. En una oficina adyacente, el doctor Ramírez, especialista en criptografía llamado urgentemente desde Madrid, trabajaba incansablemente en su ordenador, descifrando el código del diario de Francisco. «Es sorprendentemente simple», explicó a Velasco, que supervisaba su trabajo. «Una sustitución básica de letras, casi como si quisiera que alguien pudiera leerlo eventualmente». La pantalla del ordenador mostró el primer fragmento decodificado. 15 de agosto de 2006. A perdió completamente el control hoy. Siempre supe que su temperamento causaría problemas. La chica no le dejó alternativa. Más abajo, otra entrada aparecía. 17 de agosto de 2006. Todo arreglado. J está seguro ahora. Nadie sabrá jamás lo que ocurrió en aquel río. Hice lo que cualquier padre habría hecho. Mientras tanto, en Buenos Aires, agentes de la Interpol y policías argentinos vigilaban discretamente un café de esquina en el barrio de Palermo. Habían identificado a un hombre solitario que leía el periódico en la terraza, coincidente con la descripción proporcionada por las autoridades españolas. El hombre, de cabello prematuramente canoso, pero con el inconfundible rostro de Javier Moreno, levantó la vista cuando los agentes se acercaron a su mesa. No mostró sorpresa, solo una extraña mezcla de resignación y alivio. «Finalmente», fue lo único que dijo mientras dejaba que lo esposaran, como si hubiera estado esperando ese momento durante 15 años. En el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, Gómez encontró a Javier en una sala de interrogatorios. El silencio inicial entre ambos hombres estaba cargado de emociones contenidas. El detective, que había dedicado su carrera a este caso, y el hombre que guardaba sus secretos. Durante el vuelo de regreso a España, aislados en una sección privada del avión, Javier miraba por la ventana el vasto océano bajo ellos. Comenzó a hablar en voz baja mientras Gómez grababa cada palabra. Marina estaba terminando con «Adrián aquella tarde», explicó, sus ojos fijos en las nubes. «Ella me había elegido a mí, pero quería ser honesta con mi hermano». A medida que Javier relataba los acontecimientos, Gómez podía visualizar la escena. Marina y Adrián conversando junto al río. La tensión creciente entre ellos. Javier esperando discretamente en el coche, respetando el espacio que Marina había pedido para hablar a solas con su hermano. En San Fernando, Carmen y José escuchaban atentamente a la teniente Velasco, quien les explicaba con delicadeza los últimos descubrimientos. José sostenía firmemente la mano de su esposa,
ambos procesando la avalancha de información después de tantos años de incertidumbre. Yo siempre supe que mi hija no desaparecería voluntariamente, afirmó Carmen, con una mezcla de dolor y vindicación en su rostro. Nadie me creyó cuando dije que algo terrible había ocurrido. En la comisaría central, un oficial monitoreando noticias internacionales descubrió que Francisco Moreno había sido identificado intentando embarcar en un vuelo desde Dubái hacia Tailandia, evidentemente huyendo tras enterarse del descubrimiento de la pistola y el registro de su mansión. Mientras tanto, en el avión que cruzaba el Atlántico, Javier continuaba su confesión, las lágrimas finalmente apareciendo en sus ojos después de lo que parecía una vida entera conteniéndolas. Mi padre llegó y tomó el control de la situación como siempre hacía, relataba con voz quebrada. Nadie puede saber esto, repetía mientras envolvía el cuerpo de Marina en lonas que guardaba en su coche para sus cacerías. Gómez mantenía su expresión profesional, pero cada palabra confirmaba las teorías que había desarrollado durante años. La grabadora continuaba registrando el testimonio que finalmente cerraría el caso. Fue todo tan rápido, continuó Javier. El shock de ver a Marina. Adrián estaba fuera de sí, alternando entre pánico y arrepentimiento. Empezó a decir que deberíamos entregarnos, que había sido un accidente seguido de un momento de locura. Javier hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para la siguiente parte de su relato. El avión atravesó una zona de turbulencias, una metáfora apropiada para lo que estaba por venir. Mi padre nunca toleró la debilidad, susurró. Para él, los escándalos eran peores que cualquier crimen. Cuando Adrián comenzó a insistir en que debíamos confesar, mi padre simplemente sacó su pistola. Las últimas horas del vuelo transcurrieron con Javier relatando cómo Francisco elaboró meticulosamente un plan para crear una nueva identidad para él en 1900 Argentina, mientras los cuerpos de Marina y Adrián fueron llevados a una propiedad remota en la sierra de Grazalema. Me dijo que los enterró en lugares separados, en una zona que estaba a punto de ser inundada para un proyecto de presa, explicó. Quería asegurarse de que nunca fueran encontrados. Cuando el avión finalmente aterrizó en Madrid, Javier miró directamente a Gómez por primera vez en horas, como si hubiera tomado una decisión. Mi padre no estaba protegiendo solo a mí aquella noche. Cuando Adrián sugirió que deberíamos entregarnos, mi propio padre le disparó también. Me miró y dijo, «Ahora no tienes elección, estamos juntos en esto». La confesión de Javier Moreno se convirtió en el centro de una investigación que había permanecido estancada durante 15 años. En una sala de interrogatorios de la Policía Nacional en Madrid, Javier permanecía sentado ante una mesa metálica, rodeado de micrófonos estratégicamente colocados para captar cada palabra. El capitán Gómez y dos fiscales observaban atentamente mientras el hombre, visiblemente agotado por el peso de sus secretos, comenzaba a relatar con detalle los acontecimientos de aquella fatídica tarde. Marina y Adrián estaban discutiendo a orillas del río, relataba Javier, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. Ella le había dicho que no podía continuar la relación, que su corazón estaba en otro lugar. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Con gestos precisos de sus manos, Javier recreó la escena que había atormentado sus sueños durante más de una década. Adrián la sacudió violentamente. Ella intentó zafarse, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra una piedra. Había sangre, mucha sangre. Sus dedos temblaban al recordar. Grité desde donde estaba, corrí hacia ellos, pero todo sucedió tan rápido. El capitán Gómez mantenía su expresión profesional, aunque cada palabra confirmaba las teorías que había desarrollado durante años de investigación obstinada. Fue entonces cuando Adrián sacó el arma, continuó Javier, cerrando brevemente los ojos.
No sé por qué la llevaba consigo. Quizás ya había planeado algo, quizás temía mi reacción cuando Marina le dijera la verdad. Los fiscales intercambiaron miradas significativas mientras Javier describía el momento crucial. 2 disparos. Javier cerró los ojos, reviviendo el horror de aquel instante. Marina ni siquiera tuvo oportunidad de decir nada. Fue tan rápido, tan definitivo. El relato continuó con la llegada de Francisco Moreno al escenario, después de recibir una llamada desesperada de uno de sus hijos. Mi padre estaba extrañamente calmado, como si estuviera gestionando un problema empresarial, explicó Javier. Comenzó inmediatamente a calcular cómo minimizar los daños. La parte más escalofriante de la confesión llegó cuando Javier describió la reacción de Francisco ante la sugerencia de Adrián de entregarse a las autoridades. Cuando Adrián empezó a decir que deberíamos confesar que había sido un accidente seguido de un momento de locura, mi padre simplemente lo silenció para siempre. Javier hizo el gesto de una pistola con la mano, un movimiento que quedó registrado en vídeo como evidencia visual de su testimonio. Mientras Javier completaba su confesión en Madrid, Francisco Moreno era finalmente detenido intentando cruzar la frontera hacia Portugal. Los agentes abordaron discretamente su vehículo de cristales tintados, encontrando al patriarca al volante, su expresión transformándose de irritación a resignación cuando comprendió que todo había terminado. Francisco fue escoltado a un vehículo policial entre flashes de cámaras, reporteros ya aglomerados alrededor del puesto fronterizo, alertados por filtraciones sobre la detención del empresario más influyente de la región. En la Sierra de Grazalema, equipos forenses seguían las indicaciones proporcionadas por Javier, excavando en un área remota cerca de una pequeña presa. El paisaje, de una belleza salvaje con sus picos escarpados y vegetación mediterránea, contrastaba dramáticamente con la macabra tarea que se desarrollaba. El silencio sepulcral que cayó sobre el equipo, cuando las palas encontraron los primeros restos humanos, fue más elocuente que cualquier palabra. El médico forense se arrodilló junto a la excavación, examinando con solemnidad profesional lo que quedaba de Marina Suárez después de 15 años. En San Fernando, la noticia se propagó como fuego en un campo seco. Los vecinos comenzaron a reunirse espontáneamente en la plaza central, encendiendo velas mientras procesaban el impacto de la verdad finalmente revelada. Muchos lloraban abiertamente, recordando a los jóvenes que habían visto crecer y cuyo destino había permanecido como una herida abierta en la comunidad. Carmen y José recibieron la noticia oficial en su modesta casa del barrio pesquero. El delegado de la Guardia Civil se quitó formalmente el sombrero al comunicarles: «Hemos encontrado a Marina. Podemos finalmente traerla a casa». Carmen se derrumbó en los brazos de José, sus sollozos mezclándose con un extraño alivio. La certeza, por dolorosa que fuera, resultaba menos torturadora que 15 años de esperanzas intermitentes y angustia constante. En la clínica psiquiátrica, donde residía desde su colapso, Rosa Moreno recibió la visita del capitán Gómez, quien le confirmó con delicadeza que ambos hijos habían sido encontrados, uno muerto, uno vivo. Rosa no pronunció palabra, limitándose a asentir levemente mientras apretaba contra su pecho una pequeña fotografía de los gemelos cuando eran bebés, meciéndose suavemente adelante y atrás en un silencio cargado de significado. El juicio contra Francisco y Javier Moreno se fijó para 3 meses después. La fiscalía preparaba un caso demoledor, con la confesión de Javier como pieza central, pero respaldada por evidencia forense, registros financieros y testimonios de personas que habían sido silenciadas durante años por la influencia de Francisco. La comunidad de San Fernando comenzó el doloroso proceso de reconciliarse con la verdad. Las teorías de secuestros,
fugas románticas o accidentes misteriosos que habían circulado durante 15 años dieron paso a la cruda realidad. Un crimen pasional, un padre dispuesto a matar a su propio hijo para preservar su imperio, y una conspiración de silencio mantenida por poder e influencia. 2 semanas después, los restos mortales de Marina finalmente regresaron a San Fernando para recibir un funeral digno. La pequeña iglesia no podía contener a todos los asistentes, muchos de los cuales permanecieron en la plaza exterior durante la ceremonia. Cuando el servicio estaba a punto de concluir, una mujer desconocida con un adolescente de aproximadamente 14 años entró tímidamente en la iglesia. Se acercó con cautela a Carmen y susurró: «Me llamo Lucía. Marina era mi mejor amiga en la universidad. Me confió algo importante antes de morir. Este muchacho, Felipe, es su hijo, y de uno de los gemelos Moreno». La revelación de Lucía dejó a los asistentes del funeral en completo silencio. Carmen y José, sentados en un banco bajo un olivo del cementerio de San Fernando, intentaban procesar la noticia sobre Felipe mientras el adolescente esperaba a cierta distancia junto a la mujer que lo había criado. «¿Un nieto?», murmuró Carmen, su voz apenas audible. «Marina tuvo un hijo, ¿y nunca lo supimos?». José apretaba la mano de su esposa, incapaz de articular palabra, sus ojos fijos en el muchacho que, incluso a distancia, mostraba un inquietante parecido con Marina en la forma de los ojos y la curva de su sonrisa. En un café tranquilo cerca del cementerio, alejados del bullicio de los periodistas que habían cubierto el funeral, Lucía García explicó en voz baja cómo Marina había descubierto su embarazo semanas antes de su desaparición. «Hizo la prueba en mi apartamento de Cádiz», relató Lucía, ahora una mujer de 36 años. Estaba aterrorizada, pero decidida a seguir adelante. No sabía cómo decírselo a ninguno de los gemelos, ni a vosotros. Con manos temblorosas, Lucía abrió una pequeña caja de madera que había traído consigo. De ella extrajo una carta manuscrita, el papel amarillento por los años, pero las palabras aún perfectamente legibles. «Si algo me ocurre, cuida de mi bebé. Javier necesita saber que es suyo. Marina». Felipe, un adolescente delgado de 14 años con los inconfundibles ojos oscuros de su madre, permanecía sentado incómodamente, alternando miradas entre los abuelos que acababa de conocer y la mujer que lo había criado como su hijo. Su mundo se había transformado en cuestión de semanas, desde que Lucía le reveló su verdadero origen tras las primeras noticias sobre el caso reabierto. 3 días después, en un laboratorio médico de Cádiz, un técnico realizaba la recolección de ADN de Felipe, quien visiblemente nervioso, escuchaba a la teniente Velasco explicarle gentilmente el procedimiento. «Es solo un pequeño frotis en el interior de la mejilla», le aseguró. «No duele nada y nos permitirá confirmar científicamente tu parentesco». En la sala de visitas de la prisión provincial, Javier Moreno, vestido con el uniforme gris de recluso, recibía la noticia sobre Felipe de labios del capitán Gómez. Su rostro reflejó una sucesión de emociones: incredulidad inicial, shock profundo y finalmente una emoción tan abrumadora que tuvo que sujetarse a la mesa para no desplomarse. «¿Un hijo?», susurró, lágrimas formándose en sus ojos. Marina estaba embarazada cuando... No pudo terminar la frase, el peso de esta nueva revelación aplastando su ya torturada conciencia. 2 semanas más tarde, en el tribunal de Cádiz, el fiscal presentaba esta nueva evidencia durante el juicio, explicando a un público atónito y a un jurado visiblemente impactado cómo el embarazo de Marina podría haber sido un motivo adicional para los trágicos eventos de aquella tarde. El acusado Francisco Moreno, obsesionado con su estatus social y el legado familiar, no habría tolerado que la hija de un pescador llevara el apellido Moreno, argumentó el fiscal.
Esto añade una nueva dimensión al encubrimiento del crimen. Francisco Moreno, sentado en el banquillo de los acusados, su imperio desmoronado y su arrogancia finalmente quebrada, se negaba obstinadamente a mirar hacia donde Felipe estaba sentado junto a los Suárez. Su postura rígida y su mirada fija en la pared opuesta evidenciaban su rechazo a la realidad que se desplegaba ante él. «Yo solo protegí a mi familia», insistió cuando finalmente tomó la palabra, conservando aún vestigios de su antigua arrogancia a pesar de las circunstancias. «Hice lo que cualquier padre habría hecho para proteger a su hijo». Mientras el juicio continuaba captando la atención nacional, Carmen decidió visitar a Rosa en la clínica psiquiátrica donde permanecía internada. Las dos abuelas, unidas en circunstancias trágicas, encontraron un terreno común en su dolor compartido. «El chico necesita conocer sus raíces, de ambos lados», dijo Carmen con sorprendente compasión. «Por mucho que odie lo que hizo tu marido, tú también eres una víctima en esto, Rosa». Rosa, sosteniendo con manos temblorosas las fotografías de Felipe que Carmen había traído, pasó los dedos por la imagen como si pudiera tocar al nieto que nunca supo que tenía. «Tiene los ojos de mis niños cuando eran pequeños», murmuró, una lágrima resbalando por su mejilla. «Es como verlos de nuevo, antes de que Francisco los envenenara con su ambición». En los días siguientes, Felipe comenzó a integrarse gradualmente en la vida de los Suárez. Una tarde, visitó a José en su pequeña embarcación pesquera, donde el anciano le enseñó pacientemente a reparar redes, una tradición familiar que se remontaba a generaciones. Trabajaron lado a lado en silencio, forjando una conexión que no necesitaba palabras. En la sala de estar de los Suárez, Lucía explicaba a Carmen cómo había criado a Felipe como su propio hijo tras mudarse a Sevilla, lejos del escrutinio de San Fernando. Le prometí a Marina que lo mantendría seguro, alejado de todo esto, explicó. Siempre supe que algún día tendría que conocer la verdad, pero esperaba el momento adecuado. Finalmente, llegó el día del veredicto. El tribunal de Cádiz estaba abarrotado mientras las familias aguardaban en tenso silencio. El juez, con expresión solemne, leyó la sentencia. Francisco Moreno, culpable de doble homicidio, obstrucción a la justicia y numerosos cargos adicionales, condenado a 42 años de prisión. Javier, cooperador clave en la resolución del caso, 15 años con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 8. 2 meses después del veredicto, Felipe visitó por primera vez a Javier en prisión. Padre e hijo se miraron a través del cristal que los separaba, ambos inseguros sobre cómo iniciar una relación en circunstancias tan extraordinarias. El silencio inicial fue roto por Javier. «Te pareces mucho a ella», dijo con voz quebrada. «Tienes sus ojos». 6 meses después, cuando Felipe comenzaba a adaptarse a su nueva realidad familiar, dividiendo su tiempo entre Lucía y los Suárez, una carta anónima llegó al apartamento de Lucía. Contenía una llave de un depósito bancario y una nota manuscrita. No todo fue revelado sobre aquella tarde en el río. Marina no fue la única víctima inocente. RM. La nota firmada con las iniciales RM desencadenó una oleada de nuevas preguntas en un caso que parecía finalmente resuelto. Lucía contemplaba la pequeña llave dorada con una mezcla de temor y curiosidad, consciente de que podría revelar secretos aún más oscuros sobre la muerte de su amiga. Aquella misma tarde, Lucía contactó con Carmen y el capitán Gómez, ahora retirado, pero todavía profundamente involucrado en el caso como consultor informal. Los tres se reunieron en una cafetería tranquila de San Fernando, lejos de miradas indiscretas. «¿Por qué Rosa enviaría esto ahora?», preguntó Carmen, examinando la pequeña llave. «Sigue internada, con muy pocos contactos externos». Gómez,
Sin su uniforme pero conservando la misma intensidad investigadora en su mirada, estudió la nota cuidadosamente. Rosa siempre supo más de lo que confesó, murmuró. Y ahora que Francisco ha sido condenado, quizás finalmente se siente segura para revelar toda la verdad. Al día siguiente, los tres entraron en el banco tradicional de Cádiz, un edificio señorial con columnas de mármol y suelos relucientes. Un gerente los guió ceremoniosamente hasta la sala de cajas de seguridad. El silencio era absoluto mientras insertaban la pequeña llave en la cerradura, revelando una caja metálica y varias carpetas organizadas cronológicamente, todas etiquetadas únicamente con años. Con manos temblorosas, Gómez extrajo fotografías familiares de los Moreno que abarcaban décadas. Mientras las examinaba, un patrón perturbador comenzó a emerger. «Mirad esto», señaló. En cada imagen, Francisco está manipulando la dinámica entre los gemelos. Siempre elogiando a uno mientras critica al otro. Siempre fomentando la competencia entre ellos. Lucía, entre tanto, había encontrado diarios ocultos que Rosa había mantenido durante años. Leyó en voz alta un pasaje revelador. Francisco estalló hoy, cuando Adrián perdió la competición de vela. Dijo que Javier siempre fue el hijo más fuerte. Los chicos solo tenían 12 años, pero ya puedo ver el daño que les está haciendo. Carmen descubrió en otra carpeta recortes de periódicos antiguos sobre una joven llamada Elena Fuentes, que había acusado a Francisco de agresión en 1998, un caso que nunca llegó a juicio. Las páginas incluían notas manuscritas de Rosa, documentando cómo Francisco había utilizado su influencia para silenciar a la joven. Aquella noche, reunidos en la casa de Gómez, extendieron todos los documentos sobre su mesa de comedor, convertida en un centro de investigación improvisado. El patrón es claro, concluyó Gómez, organizando metódicamente las evidencias. Francisco creó un ambiente tóxico donde los gemelos buscaban constantemente su aprobación, compitiendo entre ellos por el afecto de su padre y eventualmente por Marina. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la teniente Velasco visitaba la prisión donde Francisco estaba recluido. Revisando el registro de visitas, un nombre recurrente llamó su atención. Eduardo Vega, antiguo chofer y guardaespaldas personal de Francisco, quien había desaparecido misteriosamente tras los asesinatos. De vuelta en la comisaría, Velasco investigó a fondo el paradero de Eduardo Vega. Los registros revelaron que había abandonado España con destino a Brasil 3 días después de los asesinatos, coincidiendo con una sospechosa transferencia de 200.000 euros a su cuenta bancaria. «Encontré a nuestro cómplice», informó a Gómez por teléfono, «y parece que Francisco sigue en contacto con él desde la cárcel». A la mañana siguiente, Lucía y Carmen visitaron a Rosa en la clínica psiquiátrica. La mujer, más lúcida tras meses de tratamiento, las recibió en el jardín terapéutico del centro. «Guardé todas esas pruebas durante años, esperando el momento adecuado», confesó Rosa en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Francisco siempre estuvo un paso por delante de todos. Tenía informantes en la policía, en el juzgado, incluso entre los médicos. Rosa se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Estoy casi segura de que Francisco descubrió el embarazo de Marina. Escuché una llamada telefónica con un investigador privado días antes de la desaparición. Estaba furioso, hablando de una vergüenza para la familia Moreno. Mientras tanto, Felipe pasaba horas en su nueva habitación en casa de los Suárez, decorada con fotografías de Marina adolescente. El muchacho escribía diligentemente en su diario sobre la complejidad de su identidad recién descubierta, intentando reconciliar la imagen de la madre que nunca conoció con la terrible verdad sobre su familia paterna. Aquella tarde, Gómez y Velasco visitaron a Javier en prisión,
mostrándole los documentos encontrados en la caja de seguridad. Creemos que tu padre pudo haber planeado algo incluso antes de aquel día en el río, explicó Gómez cuidadosamente. Estos registros sugieren que sabía del embarazo de Marina. Javier palideció visiblemente, una memoria reprimida emergiendo súbitamente a la superficie. Ahora que lo mencionas, murmuró, frotándose la frente como intentando aclarar un recuerdo brumoso. La mañana de aquel día, escuché a mi padre por teléfono diciendo: asegúrate de que la barca esté preparada para esta noche, independientemente de lo que ocurra. Esta nueva información sugería un nivel de premeditación que incluso Javier desconocía, indicando que Francisco podría haber orquestado toda la situación, quizás incluso fomentando el enfrentamiento entre los hermanos por Marina. Durante las siguientes semanas, Velasco dedicó todos sus recursos a localizar a Eduardo Vega. Finalmente, gracias a la cooperación de la policía brasileña, lo encontraron en una pequeña ciudad costera al norte de Río de Janeiro. Sorprendentemente, Vega accedió inmediatamente a una videollamada supervisada por las autoridades. La imagen que apareció en la pantalla mostraba a un hombre demacrado, visiblemente enfermo, en una cama de hospital. Eduardo Vega, a sus 65 años, parecía mucho mayor, consumido por lo que más tarde se confirmaría como un cáncer terminal. Mirando directamente a la cámara, con una extraña calma que solo puede proporcionar la certeza de la muerte próxima, el ex-chofer pronunció las palabras que abrirían el último capítulo de aquel caso. Estoy listo para confesar lo que realmente ocurrió aquella noche, incluyendo el cuerpo que nadie jamás encontró. La confesión de Eduardo Vega se convirtió en la pieza final que completaba el rompecabezas de la curva del silencio. Desde su lecho de muerte en Brasil, el antiguo chofer y guardaespaldas de Francisco Moreno relataba con voz débil pero decidida los detalles que habían permanecido ocultos durante 15 años. Francisco tenía todo planeado, comenzó Eduardo, su rostro demacrado ocupando la pantalla en la sala de videoconferencias de la comisaría. Había contratado a un detective para seguir a Marina cuando sospechó de su relación con Javier. Gómez y Velasco escuchaban atentamente, grabando cada palabra de esta confesión crucial. Eduardo explicó cómo Francisco había descubierto el embarazo de Marina semanas antes del incidente. El detective consiguió acceso a sus registros médicos. Francisco enloqueció al saber que su hijo débil había dejado embarazada a la hija del pescador. Continuó Eduardo. Lo vi destrozar su despacho, gritando que ningún bastardo llevaría el apellido Moreno. Las revelaciones se volvían cada vez más perturbadoras mientras Eduardo detallaba los acontecimientos de aquella noche. Francisco me llamó en pánico, dijo que había ocurrido un accidente, que necesitaba ayuda para limpiar un desastre. Eduardo hablaba con dificultad, el oxígeno sibilando por sus tubos nasales. Cuando llegué al río, la situación ya estaba fuera de control. El relato continuó describiendo la escena que encontró. Adrián muerto de un disparo, Marina también fallecida, y Javier en estado de shock absoluto, mientras Francisco asumía el control de la situación con fría eficiencia. Fue entonces cuando notamos a Miguel observando desde lejos, reveló Eduardo, con lágrimas en los ojos. Un viejo pescador que frecuentaba aquella zona. Lo había visto todo. El silencio se hizo absoluto en la sala de videoconferencias cuando Eduardo describió cómo Francisco, sin titubear un segundo, ordenó: no podemos tener testigos, haz que parezca que simplemente decidió abandonar el pueblo. Siguiendo las indicaciones precisas de Eduardo, un nuevo equipo forense comenzó a excavar en una pequeña propiedad que había pertenecido a Francisco, diferente del lugar donde se habían encontrado los restos de Marina y Adrián.
Tras 2 días de trabajo meticuloso, descubrieron los restos de Miguel Sánchez, el pescador cuya desaparición había sido atribuida durante años a una supuesta mudanza para vivir con parientes lejanos. La noticia de este tercer homicidio conmocionó nuevamente a San Fernando. Francisco Moreno, ya en prisión, enfrentó un nuevo juicio por este asesinato adicional, recibiendo finalmente una condena a perpetuidad sin posibilidad de libertad condicional. Carmen y José Suárez, acompañados por Felipe, visitaron a la viuda de Miguel, María Sánchez, quien a sus 82 años había vivido 15, creyendo que su marido la había abandonado sin explicación. Yo siempre supe que Miguel nunca se habría ido sin despedirse, sollozó la anciana, sosteniendo la mano de Carmen. Nadie me creyó cuando dije que algo terrible debía haberle ocurrido. 5 años después de las revelaciones finales, Felipe Suárez, ahora con 19 años, presidía una ceremonia en la Universidad de Cádiz. Vestido con traje formal pero con el rostro juvenil que recordaba tantísimo a su madre, inauguraba oficialmente la Fundación Marina Suárez, un proyecto para proporcionar becas de estudio en biología marina a jóvenes de comunidades pesqueras. Mi madre nunca pudo completar sus estudios, explicó Felipe ante el auditorio lleno. Esta fundación asegurará que otros jóvenes con sus mismos sueños tengan la oportunidad que a ella le fue arrebatada. En los años siguientes, Felipe podía verse frecuentemente navegando en un pequeño barco de investigación, realizando estudios de conservación marina en el mismo río donde su madre había desaparecido. Había transformado aquel lugar de tragedia en un espacio de ciencia y esperanza, documentando meticulosamente las especies que habitaban sus aguas. Javier Moreno, tras cumplir 8 años de condena, obtuvo la libertad condicional. Lejos de intentar recuperar su antiguo estatus, comenzó a trabajar en un programa de rehabilitación para jóvenes en riesgo. Su rostro, marcado por la experiencia y el remordimiento, mostraba ocasionalmente destellos de paz cuando lograba encauzar a algún adolescente problemático. Rosa Moreno, más envejecida pero finalmente en paz consigo misma, podía verse algunos días sentada en un banco del parque, observando de lejos a Felipe mientras trabajaba en el puerto. Respetaba escrupulosamente los límites establecidos por los Suárez, pero mantenía esa conexión silenciosa con su nieto, único vestigio de su familia destruida. El capitán Gómez, ahora completamente canoso, caminaba frecuentemente por la orilla del río junto a su esposa Teresa. Por primera vez en casi 2 décadas, podía pasar por la curva del silencio sin sentir el peso abrumador de un caso sin resolver, oprimiéndole el pecho. La comunidad de San Fernando había sanado lentamente sus heridas. El caso que había dividido al pueblo eventualmente sirvió para unirlo, cuando la verdad completa reveló que la justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido sobre el poder y la influencia. En la orilla del río Guadalquivir, próximo al lugar donde todo comenzó, se inauguró un pequeño memorial. 3 bancos de piedra orientados hacia el agua, con los nombres de Marina, Adrián y Miguel grabados en ellos, y una placa sencilla que rezaba: «La verdad, como el río, siempre encuentra su camino hacia la luz». Felipe, flanqueado por ambas familias, los Suárez que lo criaron con amor y los restos fragmentados de la familia Moreno, que aprendía a vivir con su complicado legado, soltó una única rosa blanca en la corriente, dejando que las aguas, finalmente, se llevaran el último silencio.